Muy buenas y bendecidas noches. Bienvenidos, señores. Señor, gracias por permitirnos un día más estar en tu presencia para poder llevar tu palabra a todos los necesitados. Todo el mundo necesita tu palabra, Señor, pero sabemos que seremos pocos los que estemos en tu presencia a causa de la desobediencia, Señor, y la falta de fe. Te pedimos que aumentes nuestra fe, Señor, a todos nosotros para que comprendamos el mensaje que tienes para hoy. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Y en esta ocasión nos tocan solamente dos capítulos. Yo creo que por ser dominguito. Pero antes, vamos a ver qué leímos el día de ayer rápidamente. Ayer leímos el capítulo 4 del segundo libro de Samuel. En ese capítulo vimos que Abner había sido asesinado por Joab. Ya con Abner muerto, debilitó totalmente el reino de Isboset. Recuerden que Isboset era el que reinaba sobre 11 tribus. Cuando este Isboset sabía que ya le quedaba poco tiempo, tenía mucho miedo tanto de David como de Abner, yo creo que no se había enterado que estaba muerto, y se metió, después de comer, se metió a tomar una siesta en su recámara. Y ahí hacen la aparición dos hermanos que eran medio malvadones, Baana y Recab, porque se metieron y urdieron un plan para poderse meter a los aposentos de este Isboset y poder ejecutarlo. Y lo lograron porque dice la palabra que cuando la mujer que estaba separando el trigo, moliendo el trigo, se durmió, entraron a la recámara de Isboset, lo mataron y le cortaron la cabeza. Esa cabeza se la llevaron a David pensando que los iba a premiar por eso que habían hecho. Sin embargo, el premio que les dio David fue mandarlos a ejecutar también. Obviamente, él había prometido a Saúl y se lo había prometido a Jonatán que toda su familia iba a ser respetada. Y por eso estos cuates pensaron que haciendo esta acción, David los iba a premiar, pero lo único que, ¿cómo se llama? Lo único que lograron fue que David los ejecutara también. De hecho, Isboset sí dejó un heredero, un personaje que también lo vamos a ver su vida más adelante, que se llamaba Mefiboset. Lo único que menciona la palabra es que cuando la nana, por así decirlo, se dio cuenta, la nodriza, de que iban a ejecutar a su papá, salió corriendo, pero con tan mala suerte que el niño se le cayó y se le quebró una piernita porque quedó cojo para toda la vida, las dos piernitas. Ya de ahí saltamos al capítulo 5 del segundo libro de Samuel y por fin se hace la coronación de David sobre todo Israel. Ajá, ya fue aceptado por todo el pueblo judío. Ya tenía 7 años reinando sobre la tribu de Judá, pero ahora sí todas las tribus lo aceptaron como rey. La palabra dice que reinó 40 años en total. Vemos ahí que los jebuseos estaban siendo atacados, no, perdón, los jebuseos, ellos tenían como pueblo un lugar llamado Jebús y se burlaban de David diciendo que aún los cojos y los ciegos podrían defender su ciudad porque estaba muy amurallada. Obviamente David consultó al Señor para ir a hacer la guerra contra ellos y encontraron un pasadizo por donde ellos jalaban agua para poder entrar. David entró y arrasó con la ciudad. De hecho, por ahí, por la burla que le habían hecho, mandó a traer a todos los cojos y los ciegos y los ejecutó como venganza por lo que le habían dicho los jebuseos. Ya con esa victoria, le cambió el nombre a la ciudad de Jebús y pasó a ser Jerusalén, la ciudad de David. Después, otra vez, David, ya como rey, empezó a hacerle guerra a los filisteos. Pero aquí hay algo que tenemos que aprender. David no se aventó a lo loco, ya había vencido a los jebuseos y esta vez iba a ir a hacer guerra contra los filisteos. Pero lo que hizo David fue consultar al Señor para ver si tenía que salir a la guerra contra ellos. Y el Señor le dijo que sí, ajá, que sí saliera contra ellos, pero le dio una estrategia diferente para pelear contra ellos. Sabemos que David siempre fue un guerrero nato, ¿no? Desde que se enfrentó a este Goliat, que vimos que tenía como 15 años cuando lo hizo. Pero eso no, por eso David era tan amado por Dios, porque cada vez que salía a batalla, siempre consultaba al Señor para que le dijera cómo actuar. Eso nos tiene que enseñar a nosotros que cada cosa que hagamos, tenemos que consultar a Dios
para ver si está dentro de su voluntad o si estamos haciendo algo conforme a lo que nosotros queremos. De hecho, cuando le dábamos clase a unos muchachos, les decíamos que absolutamente todo teníamos que consultar a Dios, porque así solamente de esa manera empezaríamos a hacer su voluntad de manera correcta. Ya de ahí pasamos a un capítulo un tanto extraño, un tanto triste, el capítulo 6. ¿Por qué? Porque David, el arca estaba en una ciudad que se llamaba Kiriat Jearim. El arca había quedado ahí porque recuerden que los filisteos la habían capturado y se la habían llevado, pero cuando los llenó de tumores y de tumores en forma hasta de rata y de ratas, devolvieron el arca con tal suerte que quedó en la casa de un tal Obed y que el arca en el tiempo que estuvo ahí bendijo la casa de este personaje, pero David dijo, la voy a llevar a Jerusalén. Cuando David, híjole, aquí David mostró una ignorancia de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando leímos el Éxodo, cuando nos da las instrucciones para cómo se construiría el arca, también el Señor comisionó solamente a los levitas para que la transportaran sobre sus hombros y con unas ¿cómo se llama? Unas varas largas de madera de acacia recubiertas de oro. Pero David no lo sabía. ¿Por qué? Porque dice la palabra que mandó a hacer un carro nuevo jalado por bueyes para que ellos llevaran el arca. David, como les comento, estaba mostrando una ignorancia acerca de las leyes de Dios. ¿Por qué? Nadie se lo había dicho. Y el pueblo estaba en igual condición. Cuando empezaron a hacer este traslado, el terreno estaba muy escabroso y el arca se movía, como dando la apariencia de que se iba a caer. Y en una de esas, el arca sí se iba a caer, perdón, y hay un hombre llamado Usa, que se le ocurrió poner la mano en el arca para detenerla y que no se cayera. ¿Qué le pasó a Usa? Inmediatamente fue ejecutado. Ahí nos tenemos que preguntar si fue necesaria esta acción o por qué pasó esta situación. Ok, sí, como les había comentado, el Señor había dado unas instrucciones, unas leyes precisas acerca del arca. Ajá. Había sacerdotes que ni siquiera podían tocarla. ¿Por qué? Porque eran los levitas a los que les correspondía cargar el arca de cierta manera, cargándola en los hombros. No podía ir sobre otra cosa y además el arca iba a ir sujeta por madera de acacia. Eso fue lo primero que tenemos que comprender. Dios había dado instrucciones precisas acerca de quién y cómo debía ser trasladada el arca. Ajá. Y eso nos lleva a preguntar, ok, ¿por qué si los filisteos la capturaron y la metieron en el templo de Dagón, obviamente la cargaron, la agarraron y todo esto, y a ellos no les pasó nada, aparentemente? Ajá, bueno, recuerden que aparentemente no les pasó nada, pero sí se llenaron de tumores. Acuérdense que dice la palabra que estaban llenos de tumores, de pestilencias, de pestes. Y entonces, ¿por qué Ausa sí acabó con su vida? Ok, tenemos que aprender este principio que nos enseña la palabra. Cuando un hombre está más cerca de Dios, más rápida y severamente va a ser juzgado. Nosotros como hijos de Dios debemos de conocer su palabra, debemos de saber lo que está bien y lo que está mal. Y cuando empezamos a hacer cosas que se alejan de lo que el Señor nos ha ordenado, de lo que la palabra nos enseña, entonces ahí no nos quejemos cuando el Señor, por medio del pacto que hicimos de que vamos a seguir lo que Él nos dice en su palabra, pero si no cumplimos con ese pacto, pues el Señor va a decir, bueno, si tú no cumples, ¿qué tendría yo que cumplir con esa parte del pacto? Y retira su bendición. No, no la retira, somos nosotros los que nos alejamos de su bendición cuando decidimos hacer cosas que no están conforme a su voluntad o cosas que no le agradan. Ahora, la tercera cosa que tenemos que aprender, ¿por qué pasó esto? Porque la ignorancia mata. La ignorancia mata. De hecho, es cuando leamos Oseas nos vamos a dar cuenta que los versículos dicen ahí que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ni siquiera el rey sabía cómo transportar el arca cuando había una ley en específico que decía que todos los reyes tenían que hacer una copia del acta y mantenerla cerca de ellos para consultar al Señor. Aquí estamos viendo que David no tenía copia de esa ley. Bueno,
Si los sacerdotes no conocían la ley de Dios que a ellos les fue revelada, imagínense un rey que no conociera la palabra del Señor. Por eso también nosotros, a mí a veces, de hecho, hoy cuando nos congregamos en la mañana, el conferencista que nos estaba impartiendo la palabra, preguntó que quiénes llevaban su Biblia, ¿no? Que pidió inclusive que la levantaran. A mí se me hizo extraño, se me hizo feo, se me hizo triste que de 100 personas que estábamos ahí, alrededor de 15 o 20 personas llevábamos nuestra Biblia. Esto, ¿qué puede pesar? No pesa ni 300 gramos. Y sin embargo, vimos que nadie lleva la Biblia. Cuando yo voy a mis labores en el juzgado, pues yo llevo dentro de mi portafolio la palabra de Dios. Cuando voy a impartir alguna clase, pues obviamente lo primero que llevo es la palabra de Dios. En el carro traemos una Biblia. A donde quiera que vayamos, siempre traemos una Biblia. ¿Por qué? Porque sola de esa manera podemos estarla leyendo y podemos estar conociendo la palabra del Señor. Créanme, conozco muchos cristianos que se dicen cristianos y que en su trabajo les da vergüenza decir que son seguidores de Jesucristo, que en su carro, en su transporte, en su mochila, en su portafolio, no traen una palabra y es la espada con la que le tenemos que hacer frente al enemigo. Sin embargo, nadie la carga. Entonces, ¿cómo quieren que ganemos batallas? Por eso les digo que la ignorancia mata. ¿Por qué? Porque no leemos. Cuando leamos este libro de Primero de Crónicas, por allá del capítulo 15, este pasaje va a ser aclarado porque después David sí pudo trasladar el arca a Jerusalén tal y como estaba escrito. Pero en el libro Primero de Crónicas, allá en el capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que David se puso a estudiar la palabra para saber cómo poder transportar el arca. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión solamente nos tocan 2 capítulos. Vamos a comenzar con el capítulo 7 del libro segundo de Samuel, y escrito está: Pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor: ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me han edificado casa de cedro? Ahora pues dirás hacia mi siervo David: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, cuando quité el al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Permítame un momento. Es el capítulo 7, versículos 15 del segundo de Samuel. Ok, perdón que haga este paréntesis, pero muchas veces me han preguntado si Salomón, después de todo lo que hizo, fue salvo. Aquí está la respuesta, en el versículo 5, ¿no? Pero mi misericordia no se apartará de él. Sí fue perdonado. Pero bueno, vamos a continuar. Disculpen ustedes la interrupción.
y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante del Señor y dijo: Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Dios? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Dios, todas estas grandezas que has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Señor Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Señor, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Señor Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Comenzamos con la lectura del capítulo 8 del libro segundo de Samuel. Escrito está: David extiende sus dominios. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue, y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotaí, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que iba. Oficiales de David. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Híjole, más adelante vamos a leer a los valientes de David. Hay pasajes, párrafos, capítulos que le pegan a uno así. Yo me los imagino así, puros locos, ¿no? Pero puros locos valientes, que eran obedientes, que eran valientes y que servían incondicionalmente al Señor y a David. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Hoy nos toca
iniciar y terminar con el libro de Judas, el cuarto libro más corto del Nuevo Testamento. Ujú. Pero antes, ¿qué pasó? ¿Qué leímos ayer? Ok, ayer terminamos con el Evangelio de Marcos, el capítulo 16. Hay muchas cosas que vemos ahí, las apariciones de Jesucristo que dan fe, testimonio y realidad de la resurrección de Cristo. Vemos otras cosas para ahí, su ascensión al cielo. Pero aquí hay algo que creo que a muchos nos ha causado un poquito de confusión, que, no, que inclusive existen grupos, personas o religiones y sectas que mencionan que el bautismo es necesario para salvación, pero esto no es verdad. El bautismo no es necesario para salvación. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Leemos en el versículo 16 del capítulo 16 que el mismo versículo dice que todo el que creyera y sea bautizado será salvo. Pero el mismo versículo nos da la respuesta porque dice, mas el que no crea ya está destruido, ya está destituido. Eso es lo que dice el Evangelio. No dice, el que no sea bautizado ya está destrozado. Déjenme, no quiero estarles inventando cómo dice la palabra, no quiero inventarles cómo dice la palabra. Déjenme leerles cómo dice exactamente el versículo para que lo podamos comprender. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero inmediatamente el versículo dice, mas el que no cree será condenado. No dice, mas el que no cree y no sea bautizado será condenado. No dice, mas el que no se bautice será condenado. Dice, condenado. Dice específicamente el que no cree. El que no cree ya está, ay, se me olvida la palabra, este, será condenado. Ajá. Entonces no es que el bautizo sea necesario para salvación. El que no cree es el que va a salir condenado. Otro más, y este es el matarreligión católica, ¿no? Con este bien comprendido, bien trabajado, con esto acaban con la doctrina católica, con todos sus sacramentos de manera inmediata. No tienen respuesta para esto. El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no fue bautizado. No fue bautizado el ladrón en la cruz. No fue casado. Es más, no hizo una oración de fe. No, ¿cómo se llama? No le hicieron la excomunión. Perdón, ¿cómo se dice? Lo último, la, ay, ¿cómo se llama la última? Bueno, no cumplió con la Eucaristía, ¿no? Comerse la hostia. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? La extrema unción no se la hicieron. Y sin embargo, el Señor Jesús le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso. De hecho, por ahí vi un famoso pastor adventista, un gordito calvo, que dice que esta traducción está mal traducida, que está mal traducida porque, ¿cómo se llama? El Señor Jesús no le dijo que hoy estaría en el paraíso. Eso me hizo ponerme a investigar. De hecho, tengo aquí un comentario griego al Nuevo Testamento y dije, no, no creo que esté mal traducido. Lo consulté en el comentario griego al Nuevo Testamento y no, sí dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo consulté en la Biblia Peshitta, también dice que hoy estará conmigo en el paraíso. Lo consulté con una Biblia que se llama del texto, cuando es original, Biblia del texto original, también dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso les digo que hay sectas, religiones, hombres o grupos que van en contra de la palabra de Dios y hoy lo vamos a ver en Judas. Ajá. También, cuando leemos en Hechos que los gentiles en Cesarea fueron bautizados, sí, pero después de ser salvados. Ajá. Después de ser salvados, ya hubo un bautizo. Una cuestión bien importante. El Señor Jesús no bautizaba. Hubiera sido muy rarísimo, que si el bautismo fuera necesario para salvación, el Señor Jesús no bautizara. El Señor Jesús sanaba tu alma, te restauraba, te volvía a meter en comunión con Dios y hacía que tú ya fueras salvo. Ajá. Pero Jesús nunca bautizó. Él nunca bautizó, que quiere decir que no era necesario para salvación. Ni modo que como Jesús no los bautizó, estuvieran condenados al infierno. No, no es ni siquiera lógico. Pablo daba gracias a Dios que solo a poquitos había bautizado él directamente. Una acción de gracias que hubiera sido imposible si el bautizo fuera necesario para salvación. Entonces hubiera hecho a Pablo un mentiroso y un falso. Hay más
más o menos aproximadamente 150 pasajes del Nuevo Testamento que hablan que la salvación es solo por fe. Si no conocen algunos, estamos perdidos porque no leen la palabra, pero hay aproximadamente unos 150 pasajes que hablan de que la salvación es solo por fe. El bautismo, en una clase rapidísima del bautismo, el bautismo solamente es una demostración pública de obediencia a Jesús. Es una, ¿cómo se llama? Es una analogía de su muerte, de su sepultura y su resurrección, pero jamás dice la palabra que nazcamos con un nuevo nacimiento, con un nacimiento espiritual. No lo dice la palabra. Conozco muchas, pero muchas personas que se han bautizado. De hecho, hay iglesias, hay varias iglesias, sobre todo las iglesias bautistas, que cuando llegan por primera vez las personas a la iglesia, prácticamente los obligan a bautizarse, prácticamente. No es obligatorio, pero es como voluntariamente a fuerzas que los obligan a bautizarse. No está mal. Sin embargo, ¿cuántas de esas gentes vuelven a regresar? Vemos ahí que aún y ya bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo manda el Señor en Mateo 28, ya jamás regresan. Es más, vuelven a regresar, pero a sus antiguas tradiciones y religiones. ¿Se imaginan cuánto pecado estamos acarreando sobre de ellos? Por eso, el bautismo no es necesario para salvación. Si fuera necesario para salvación, todos aquellos que se bautizaron y luego se regresaron a sus antiguas tradiciones están perdidos en el infierno, porque Dios, en su misericordia, aún tiene oportunidad para que procedan a arrepentimiento y puedan estar con Él en el reino de los cielos. Si tienen alguna duda, escríbanos. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca iniciar con el cuarto libro más corto del Nuevo Testamento. Creo que el primer lugar lo tiene Filemón y luego las cartas de Juan. Sí, lo tiene Filemón y las cartas de Juan. Vamos a comenzar con el libro de Judas, la epístola de Judas. No, en realidad no es un libro, es una epístola. ¿Qué es una epístola? Una carta. Como se nos ha hecho costumbre, vamos a hacer una pequeña introducción. Epístola de Judas. ¿Qué significa el nombre de Judas? Viene del griego koine y Judas. En hebreo es Judá, así. Y su nombre significa simplemente alabanza. Es lo que significa. Ok. Otra vez Judas viene y le da en la torre a la religión católica, porque dice que Judas, él mismo se autonombra Judas, el hermano de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano de Jesucristo. Por lo tanto, Judas era hermano de Jesucristo, pero él en su inicio, Judas, el que escribió una carta del Nuevo Testamento, no se atrevió a autoproclamarse apóstol. De hecho, él dice siervo de Jesucristo. Nunca se... Yo no entiendo cómo estos personajes de la palabra de Dios nunca se impusieron un nombre, pero el día de hoy, ¿cuántos falsos maestros hay que si no les dices pastor, profeta, apóstol, casi casi te condenan al infierno, ¿no? Bueno, pues están en el infierno ellos porque no tienen ni idea de lo que significa esa palabra. Pero bueno, ¿cuándo fue la fecha de escritura de esta carta? Entre el 65 y 80 después de Cristo. ¿Cuál es el tema principal? Que todos los creyentes debemos cuidarnos de los falsos maestros, vivir para el Señor y depender de la gracia de Dios. Ajá, ¿por qué? Judas empieza su carta con una intención de profundizar en la enseñanza de la iglesia sobre el gran regalo de la salvación que hemos recibido a través de Cristo. Cuando empecemos a leer la carta de Judas nos vamos a dar cuenta que él quería explicar, quería profundizar sobre el tema de la salvación que recibimos acerca de Jesucristo. Pero se dio cuenta de una cosita. También confiesa que por las ganas que tenía de escribir, nos llama a que contendamos ardientemente por la fe. Así lo dice el libro de Judas, la carta de Judas, que contendamos ardientemente por la fe, pero hay mucho burro mala bestia que no quiere que estudiemos la palabra de Dios. Allá ellos, ¿no? Nos damos cuenta que cuando surge la apostasía, cuando surgen los falsos maestros y la verdad de Dios es atacada, es cuando llega el momento de pelear por la fe. Pero solo los verdaderos creyentes, solo los discípulos de Cristo que sean espiritualmente maduros y fuertes, estarán equipados para dar batalla. Hace poquito tuve un asunto con bueno, no, tuve una plática con un líder de jóvenes de otra iglesia y le preguntaba yo que si ya había estudiado algún curso en especial y ellos son de los que son enemigos de estudiar la palabra de Dios en institutos o en cursos en línea o cursos presenciales. Son enemigos porque ellos dicen que la revelación se las va a dar Dios.
Ok, entonces yo le pregunté que si había leído por lo menos una o dos veces la palabra de Dios y me dijo que sí. Cuando lo ataqué con preguntas, se quedó callado y no supo qué responder. ¿Por qué? Porque no estaba preparado, porque no estaba fuerte para poder defender la fe. Por eso caemos víctimas de malas doctrinas. ¿Por qué? Porque no sabemos defender nuestra fe. Y si no leemos la palabra de Dios, mucho menos vamos a estar preparados. En su carta, Judas nos hace un llamado urgente para que todos nosotros los fieles nos levantemos a defender la verdad del Evangelio. Muchos falsos maestros en ese entonces se habían infiltrado en la iglesia, como se han infiltrado el día de hoy en la iglesia, y que convierten la gracia de Dios en una invitación a pecar al pervertir la palabra, niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por ahí conocí a alguien que se decía cristiano, pero seguía haciendo cosas peores que antes de recibir a Jesucristo. ¿Cómo decirlos? Su, su, ¿Cómo decirlo? Su excusa era que como Dios ya lo había perdonado y lo amaba y que le había dicho que sí iba a ir al cielo, él podía seguir pecando sin ninguna consecuencia. Nos estamos dando cuenta que no era un cristiano verdadero. Pero Dios en su misericordia, a todos los pecadores, a todos los apóstatas, a todos estos personajes que se inmiscuyen en la palabra de Dios para mal, el Señor les va a dar el tiempo para que se arrepientan. Pero si se rehúsan a hacerlo, van a, van a sufrir un juicio decisivo, rápido y devastador. Por eso nosotros como hijos de Dios no debemos bajar la guardia, pero Dios es grande y guardará a sus hijos de una caída. Híjole, no nos confiemos, no vayamos a caer de malas doctrinas. Van a decir, ¿cómo sabemos que tú no nos estás dando una mala doctrina? Ok. Hay una conferencia de un pastor de España llamada Juan Manuel Vaz. Se me hizo excelente la manera en la que él nos expone cómo podemos identificar o separar una mala doctrina de una sana doctrina. Eh, si yo te puedo decir, te estoy compartiendo sana doctrina, pero también puede venir Cash Luna a decirte que te está impartiendo sana doctrina. También puede venir Guillermo Maldonado y decirte que te está impartiendo sana doctrina. También puede venir esta cosa llamada, la que va a venir a México, ¿cómo se llama? Ni siquiera quiero decirle el nombre ni de broma. Bueno, cuando una mujer que se dice ser pastora te dice te dice que ella también te está dando sana doctrina. Pero si tú le preguntas al diablo y el diablo se levanta y te responde, también el diablo te va a decir que te va a dar sana doctrina. Entonces, ¿cómo podemos saber separar lo que es mala doctrina de sana doctrina? Es bien fácil. Es bien fácil, pero a la vez les va a dar pereza y les va a causar conflicto. La única manera que tú tienes para ver si te están dando sana doctrina es que todo lo que recibas lo cotejes, lo compares y lo contrastes con la palabra de Dios, con la palabra escrita de Dios. Si lo que te están dando en clases, en sermones, en prédicas, está conforme a lo que dice el Señor, no dudes que se te está dando doctrina, sana doctrina. Pero si tú cuando lees la palabra del Señor y te das cuenta que eso no viene, por ejemplo, cuando te dicen que tú vas a ser próspero porque Dios ha prometido que te va a dar, que te va a multiplicar riquezas, bueno, ahora que empecemos con las cartas de Pedro, te vas a dar cuenta que el Señor inclusive te llama al sufrimiento. Entonces ahí te están dando una muy mala doctrina. Pero si no leemos la palabra de Dios, si todos nosotros no leemos la palabra de Dios, jamás vamos a poder saber si lo que estamos recibiendo es sana doctrina. Cuando tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que a todo lo que decías amén, ni siquiera se acercaba a un amén. Es más, ni siquiera estaba en la Biblia. Entonces, la única manera de que podamos saber si nos están dando sana doctrina es compararlo con la palabra de Dios, pero nos da flojera leerla. Vamos a comenzar con la lectura de la epístola de Judas. Es un solo capítulo, son 25 versículos. Escrito está, salutación. Fíjense bien cómo dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos,
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¡Ah! Estas son manchas en sus agapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dijera un pastor, ay, híjole. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amonestaciones y exhortaciones. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzalos, a otros salven, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¡Wow! Doxología. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Híjole, 25 versículos me hicieron hacer un trabajo de 45 hojas escritas a computadora. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy, esperando que el Señor haya hecho comprender el mensaje que tenía para todos nosotros. Señor, gracias. Gracias porque nos exhortas diariamente a que leamos tu palabra, Señor, a que nos comuniquemos contigo, a que nos enseñes a distinguir cuál es la sana doctrina y que apartes de nosotros la mala doctrina. Danos esas fuerzas, Señor, para leer diariamente. Danos el tiempo. Señor, tú nos dices que somos embajadores de Cristo y que rogáramos como si tú rogaras por nosotros a la gente de que se conviertan y se arrepientan de sus malos pecados, para que se vuelvan a tu luz salvadora, Señor. Enséñanos cómo llevar el Evangelio de verdad, cómo poder proclamar esa gran verdad que tú nos has enseñado, para que toda la gente lo reciba con gusto, Señor, para que toda la gente pueda hacer su decisión de convertirse a ti como súbdito, como siervo, como esclavo del único Rey de Reyes y Señor de Señores. Te agradecemos, Señor, porque diariamente nos enseñas a qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor, a seguir tus órdenes, a cumplir con tu voluntad. Bendito sea, Señor, porque no te olvidas de nosotros, porque tu amor y misericordia siempre está presente en nuestra vida y nos has puesto aquí para aprender de ti cada día en esta vida, Señor, porque sabemos que tendremos una oportunidad para conocerte, pero sobre todo para adorarte, para alabarte, para reconocerte con imperio y majestad, pero sobre todo para darte a ti la alabanza verdadera.
Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Si Dios lo permite, iba a decir si tenemos tiempo. Ajá, así me va a decir el Señor. Ah, sí tengo tiempo, Juan. No, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.